¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Alabado sea nuestro Dios Padre Todopoderoso, por medio de Jesús y a nuestro Señor Jesucristo, que nos han dejado esta bendita herencia, esta bendita riqueza de su bendita palabra, de su bendita verdad, a su pueblo, a los mansos y a todos aquellos a cuyos Dios toque su corazón para el entendimiento. Yo le doy gracias a Dios que me esté permitiendo un bendito día más, un privilegio de ser un instrumento de su bendita palabra, un portador de esta bendita palabra. Y recuerde, bendito pueblo de Dios, que lo hago con todo temor, bíblicamente, sabiendo que Dios a cada uno de nosotros, que el juicio empieza por su casa y que nos va a pedir cuentas de cada palabra, de cada acción que nosotros hayamos hecho. Que el que dé la palabra debe de venir con un corazón puro, sabiendo que Dios conoce nuestros corazones, con un corazón no practicando el pecado, con un corazón sincero y sobre todo con una revelación del Espíritu Santo para saber que estamos hablando con la verdad. Así que yo deseo de todo corazón que esta bendita palabra que Dios me va a permitir sea para que toque el corazón de todos aquellos suscriptores, seguidores y de igual manera los que Dios esté predestinando para que después se encuentren por este medio esta bendita palabra, tanto en Estados Unidos como en México, como en Ecuador, en España, en Perú, en Brasil, en Colombia, en Chile y en todo lugar donde Dios lo permita. Así que me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 85 de Proverbios 30, capítulo 14. Vuelvo a repetir, Proverbios 30, capítulo 14, enseñanza número 85. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, a los que han dado un seguimiento. Estamos viendo en Proverbios, casi todo Proverbios, el fruto que hay de los que transgredieron la ley de Dios, que fueron llamados para su pacto, el fruto que tienen y el fruto de un justo. En casi todo Proverbios. Y no nada más en este libro, sino en muchos libros, siempre está la maldición y la bendición mientras estemos en este cuerpo humano y el fruto que genera el pecado o la justicia. Así que sigamos. Versículo 14. Hay generación cuyos dientes son espadas y muelas, cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Hay generación, sí, dos genealogías, dos pueblos profetizados, como siempre le he dicho, uno de la serpiente, un pueblo sacado de la serpiente, un pueblo sacado de la mujer, un pueblo del rey de reyes y señor de señores, de luz, y un pueblo asentado en tinieblas, un pueblo del enemigo. Ahora, allá, bíblicamente, se multiplican los hijos del mal, genealógicamente, los hijos de la carne. Y aquí está hablando, hay generación, o hay genealogía, hay iglesias que se disfrazan de ángeles de luz, cuyos dientes son espadas. Acuérdese, bendito hermano y bendita hermana, que bíblicamente los simbolismos que utiliza Dios, los dientes, simbólicamente, los pone Dios como una congregación, un rebaño de ovejas blancas, en sanidad, porque una dentadura sana, pareja, perfecta y blanca, es una dentadura que en una sonrisa, pues, se aprecia. Y efectivamente, en Cantar de los Cantares, como siempre se lo he dicho yo, Dios nos utiliza muchos simbolismos también para representar a la mujer y habla de una dentadura perfecta, de una dentadura bella, habla de sus pechos, habla de sus cabellos, que todo tiene simbolismo. El día que nos toque Cantar de los Cantares, si Dios me lo permite, pues
deshebraremos toda la enseñanza y la profundidad que hay también, como aquí en Proverbios. Entonces, este tipo de congregaciones que aparentan ser ovejitas, que aparentan ser hijos de luz, cuyos dientes son espadas de Satanás. Hemos visto la espada de Cristo Jesús y la espada de Satanás, las dos sabidurías. Una nos da vida a los que somos mansos, otra nos trae muerte. Las dos sabidurías, los dos reyes. Así que este tipo de congregaciones tienen la sabiduría y tienen la armadura de Satanás o las armas de Satanás, cuyos dientes son espadas y muelas, cuchillos. Y sí, lo que es una espada o un cuchillo mata, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, Dios nos habla de multiforme ejemplos, simbolismos para conllevar a lo mismo. Asesinos, ladrones, es el pueblo del adversario. Dice, para devorar a los pobres de la tierra. Sí, efectivamente, ¿verdad? Los pobres son los que verdaderamente habían huido de la corrupción. Los pobres, como lo hemos visto, son aquellos que cuando fueron tocados con el Evangelio tuvieron temor reverente, comprendieron que el ser humano no es nada, comprendieron por medio del Evangelio que hay dos poderes superiores, que el ser humano es manejado ya sea por uno o sea por otro, y el pobre es el que le lloró, el pobre es el que se arrepintió, el pobre es el que se quebrantó, el pobre es el que viene a buscar la dirección, viene a buscar que se le dé pan, que se le dé pez, pero lamentablemente por el crecimiento espiritual, que así lo dejó Dios, así dejó una ley que la iglesia tenía que cuidar al rebaño, a los bebés. Lamentablemente hay una oposición en donde siempre están trabajando para devorar con su sabiduría y con esas congregaciones que son como dientes y muelas para devorar a los que van empezando, a los que todavía no tienen un crecimiento espiritual, a los que todavía no tienen un discernimiento, y como yo se lo he dicho, bendito hermano y bendita hermana, pues un pastor cuida sus ovejas, pero lamentablemente la sabiduría de Satanás engaña, y la ovejita, aunque uno le diga, oiga hermano, oiga hermana, recuerde el pacto, ya fueron engañados. Les gustó que les rascaran el oído, aunque en su momento fueron pobres. Bueno, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, pues la palabra menesteroso, como dice en San Mateo también, bienaventurado el manso, el que viene a escuchar, el que busca, el menesteroso, que se le da un mandamiento y lo cumple con todo temor. Pero recuerde, Satanás engaña. Eso es muy importante, Satanás engaña. Y aquí es muy importante saber también que muchos han sido engañados, pero Dios es justo por una incredulidad o por alguna inconformidad, aunque son menesterosos, aunque son pobres, aunque vienen a buscar, pero a un niño, es como un niño, por ejemplo, yo le he puesto el ejemplo, ¿verdad? Un niño de 5 o 6 años, pues es muy fácil engañarlo para secuestrarlo cuando no está al pendiente el papá, cuando está descuidado, es muy fácil engañarlo. Así que ellos no lo hacen con un dolo de entregarse a Satanás, sino que son engañados como un ángel de luz, como si fuera la palabra de Dios, ¿sí? Pero de igual manera, a veces el pastor se puede dar cuenta y va a arrebatarle esa presa al león, si la presa se deja, o muchas veces, pues ya fueron engañados. Pero es a lo que se dedican estas congregaciones. Y vuelvo a repetir, hay genealogías, recuerde, unos nacidos de carne, otros nacidos de espíritu. Dice en el versículo 15, la sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Y de igual manera, Dios nos vuelve a poner
con ejemplos, con parábolas, con animales que todo el mundo conocemos. Y si no los conocemos, bueno, pues ahí está internet para saber qué es una sanguijuela, de qué se alimenta. Y pues son insectos, son bichos, estos son plagas, como la pulga, como la chinche, la sanguijuela, que es un animal que siempre está pegado a la carne, que no se puede despegar, más que con herramientas, ¿verdad? Y en todo momento están pegados, incrustados, chupando la sangre y no se van. De igual manera nos pone Dios el ejemplo de este tipo de fruto que hay con los hijos del diablo que se disfrazan como ángeles de luz, pero que son obreros fraudulentos, que lo único que les importa es el dinero, que siempre se la pasan hablando del diezmo, de las ofrendas, y sí, están realmente chupando la sangre también que le pertenece a Cristo, porque recuerde, bendito hermano y bendita hermana, la palabra nos enseña que el alma es la vida, y la vida está en la sangre. Y muy importante, que si Cristo Jesús derramó su sangre y no permitió que la sanguijuela, que Satanás y los fariseos vinieran a quitarla para enseñar pecado, para enseñar al mundo, sino que Él la ofreció y fue a la cruz. De igual manera nosotros el pacto que tenemos es que fuimos comprados a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la vida de Cristo. ¿Para qué? Para darle también nuestras vidas, para darle nuestra sangre. Pero vienen estas congregaciones, estas iglesias, a chuparnos la sangre con enseñanzas mundanas, con enseñanzas con concupiscencias a la carne, vienen a engañar, vienen a rascar el oído, y en todo momento Satanás quiere nuestra vida, Cristo Jesús quiere nuestra vida. Hay dos campos, uno en Egipto, otro que es la herencia que Cristo Jesús nos trajo, y en los dos se requiere de tiempo completo. No podemos servir a dos señores. De igual manera, los cristianos que quieren servir a Dios, yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que la mayoría de los que se autodicen hoy cristianos en estos tiempos que está la apostasía, en la mayor parte del tiempo, ¿a quién se la dan? ¿Al mundo o a Cristo? Porque darle la vida a Cristo es imitar a Jesús, es imitar a Pablo, es imitar a todos estos varones que día con día estaban muertos al mundo, que no les interesaba el poder, la fama, el dinero, sino les interesaba dar un fruto para Dios y dedicar sus vidas como extranjeros, peregrinos, gente de paso, advenedizos, y sus vidas totalmente a Dios. Entonces, ¿cuántas congregaciones usted conoce que se dedican a enseñar el mundo, que se dedican a enseñar? Ya hemos visto muchísimas citas bíblicas sobre eso, con diversidad de ejemplos, de simbolismos, y aquí hay uno más. Porque la sanguijuela chupa la sangre, que es la vida. Recuerde. Entonces, la sanguijuela tiene dos hijas. ¿Sí? Aquí está la sanguijuela de Satanás, ahí están sus hijos. Que dicen, dame, dame, tres cosas hay que nunca se sacian. Y sí, Satanás, ¿qué viene a decir? Mira, si me adoras, te voy a dar todo esto. Si postrado a mí me adoras. ¿Qué le dijo Cristo? Aléjate, Satanás, tú me pides, dame, dame. Mi Señor Dios también me pide, dame, dame. Pero el Señor Dios de los cielos me dice, dame, dame, pero para vida, para gozo, para paz y para vida eterna. Tú me dices, dame, dame, con engaño, para llevarme a las tinieblas y llevarme al lago de fuego. Tú quieres mi vida para engañarme. Entonces, es lo que se dedica a enseñar el pueblo de Dios verdadero, la cruz, que tenemos un pacto de darle a Dios y a Cristo absolutamente todo, no nada más nuestras vidas, sino también todo lo que tenemos por añadidura, ponerlo a los pies de Cristo. Pero también Satanás te dice, no, tú dame, 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 yo te doy dinero,
yo te doy trabajo, yo te doy poder, yo te doy fama, yo te doy títulos, yo te doy reconocimientos, yo te doy profesión, yo te doy todo. Y no se sacian, porque este tipo de congregaciones es lo que enseñan. Y vuelvo a repetir, la mayoría de los cristianos que conozco están en el mundo, hermano. No trabajan todos los días. No están muertos al mundo. Bueno, espero que vayan entendiendo. Aún la cuarta nunca dice basta. O sea, que esa sabiduría, como conjugando con el versículo de arriba, los dientes son como espadas, las muelas son como cuchillos para devorar. Es lo mismo, con diversidad de ejemplos, de simbolismos. Ahora, nunca dice basta, ya no se arrepienten, ya van y se les dijo que esa no es la sabiduría, así como Cristo Jesús siempre estuvo tratando de abrirle los ojos a aquellos que buscaban la fama, la gloria, las riquezas y las vidas de los seres humanos. Cuando Cristo Jesús llegaba para ofrecerles la cruz y estos se dedicaban a engañarlos para que dieran sus vidas al mundo, nunca dijeron ya basta. Y no dicen ya basta, porque desde hace 2000 años sigue y sigue, nada más que ha crecido y se han multiplicado más los hijos del maligno que los de luz. Dice en el 16, el Sheol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua. Ahora, aquí está el fruto, simbólicamente, de lo que trae este tipo de congregaciones. Bien, el Sheol, la matriz estéril y la tierra que no se sacia de aguas. Tres cosas y ahorita vamos a ver la cuarta. Y el fuego que jamás dice basta. Voy a explicar esto. Término griego, término hebreo. Hades y Sheol. Hades y Sheol, que significan lo mismo. Infierno. Y expresivamente antes de conocer a Dios, yo decía, esto es un infierno, por ejemplo, no sé, en una cárcel, con mucho dolor. Y el infierno, el día de hoy bíblicamente, al que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu Santo dice. Hay dos señores, dos amos, uno que tiene su trono aquí en el planeta Tierra, porque así lo dice la palabra, llamado Satanás. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que este ser, este ángel, se le cortaron las alas del gran dragón y se le dijo, ahora ya no podrás volar, ahora te arrastrarás con tu pecho y comerás del polvo de la tierra. Aquí es cuando Cristo Jesús vino a vencerlo en la cruz. Satanás ya no tiene acceso para poder estar como antes, subiendo al tercer cielo, y Satanás representa un fuego que consume el espíritu, que consume las riquezas de Dios, que consume la vida, que mata y nos deja en cenizas. Entonces, el infierno representa llamas. El Hades y el Sheol bíblicamente representan el centro de la Tierra, del planeta Tierra, que el planeta Tierra tiene tres cortezas, ¿sí? La primera corteza es de tierra, la segunda corteza es de lava, pero la tercera, la del centro, es puro fuego. Entonces, Dios, hablándonos con simbolismos, me vino a sacar de ese fuego consumidor, me vino a sacar de la muerte y me dio una cruz, que esa cruz me dijo, esta cruz, si tú te crucificas juntamente conmigo, te saca y te vuelve un ser espiritual, te saca de abajo y vas a ser un ser de arriba, vas a ser de la montaña, vas a ser de la ciudad que no se puede palpar, vas a ser de la ciudad celestial, como dice en Efesios, vas a ser sentado en los lugares celestiales, vas a estar en la azotea. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que una iglesia que tiene
a Cristo Jesús y tiene la doctrina de la verdad, en todo momento está enseñando la cruz, en todo momento está enseñando las cosas de arriba, en todo momento está enseñando a no descender, a no bajar de donde nos sacó Cristo, que son todas las concupiscencias y toda la sabiduría y el engaño que trajo Satanás, que es el otro campo. Ahora, estas congregaciones de la Sanguijuela, que tiene 2 hijas, no se sacian nunca de estar hablando del mundo. Y trabaja, y vamos a orar por el hermano y por la hermana para que su hijo sea profesionista y para que tenga su negocio y prospere en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que el hermano va a tener casa, que el hermano va a tener más trabajo. Sí, más esclavitud en el mundo. Sí, más separación de Dios. Es la Sanguijuela. Y no se sacian. Y cada domingo, o 3 veces a la semana, o diario, 1 hora diaria, sin entregar sus vidas, están predicando lo mismo y no dicen ya basta. El Sheol, fíjese bien, también no se sacian de tener, y en sus prédicas, una matriz estéril. Explico. En el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, el pueblo hebreo, cuando se casaba, era para darle descendencia a Dios. Cuando Dios dijo multiplicaos y llenad la tierra. Y sobre todo la mayor bendición era cuando la mujer daba un varón, que era el heredero, el primogénito, un varón. Pero la mujer, cuando no tenía hijos, cuando era estéril, era despreciada generalmente por el pueblo hebreo. No con algunas citas bíblicas que Dios nos deja como enseñanza y nos ilustra como una sombra el Nuevo Testamento, como Ana, como Raquel, que fueron estériles, como Sara en su momento, ¿verdad? Como la mamá de Samuel, del profeta Samuel, ¿sí? Entonces, aquí estaba simbolizando Dios también con estas mujeres, porque sus maridos, de estas mujeres que aparecen, las pocas que aparecen, que no las dejaron y que no las votaron, como la mayoría del pueblo, del primer pueblo hebreo, cuando la mujer era estéril la despreciaban, la aborrecían. Pero los que no eran profetas de Dios, ya con una enseñanza de que los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios, éramos una mujer estéril, simbólicamente, que no servíamos para darle hijos a Dios. Por medio del Evangelio, claro está. Ya preparando Dios proféticamente que esas mujeres estériles que eran amadas por sus maridos eran las que Cristo Jesús venía por un pueblo que no era su pueblo, que no daba hijos, pero que después como mujer le empezó a dar hijos. Ahora bien, hoy, ¿cuál es una congregación de una matriz estéril? Bien, los que multiplican hijos al diablo, los que no dan hijos a Dios. Porque para darle un hijo a Dios se necesita predicar el Evangelio de Cristo Jesús para que el nacimiento espiritual, como dijo Cristo Jesús en San Juan capítulo 3, de cierto te digo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Les es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Ahora, sabemos que Cristo Jesús utiliza a su esposa, que es la iglesia santa, la iglesia verdadera, para ir con el verdadero evangelio, y en el momento que por medio del Espíritu Santo, por medio de esta palabra, el evangelio toca un corazón para decir, sí muero al mundo y sí quiero nacer espiritualmente, en ese momento esa mujer le está dando un hijo espiritual. En el momento que se bautiza del agua y resucita, le estamos dando un hijo espiritual a Dios con el verdadero evangelio para enseñarle el evangelio. Pero, ¿cuántas mujeres estériles hay que cuando van a una congregación dicen así? Bienvenidos hermanos, ¿quién viene por primera vez? Levante la mano. Y ahí tiene a la gente. Muy bien, un aplauso. ¿Usted quiere ser salvo y recibir todas las bendiciones de Dios? Pues claro, ¿quién va a decir que no? Sí.
Ok, haga esta oración y usted ya es salvo. Bautícese y usted ya es hijo de Dios. Y no, mire, yo en el trayecto que Dios me ha permitido, o los pocos años que llevo como representante, que son 15, y que Dios me permitió, cuando yo podía llevar el Evangelio con mis pies, mucha gente encontré cristiana que cuando les decía del Evangelio me decían, es que yo nunca escuché esto, es que a mí nunca me dijeron que tenía que morir, lo que significaba que era pecadora, que me tenía que arrepentir, que tenía que hacer frutos dignos, que tenía que empezar una nueva vida, que tenía que empezar a ser obediente. A mí me dijeron, ya eres salvo y eres cristiana. Y luego me enseñaron cosas que no eran. Sí, sí, claro, claro. Pues ahí está el engañador, ahí está Satanás. Entonces, son estériles, hermano. No le están dando hijos a Dios. Porque una vez que por medio del Evangelio nace un verdadero hijo espiritual, por medio del Evangelio, entonces la mujer se dedica como nodriza a cuidar a los hijos de Dios y que Cristo Jesús nos presta, a cuidarlos, a amamantarlos con leche no adulterada y luego con comida sólida hasta que crezcan y sean fuertes. Pero ¿cuántas iglesias hay que dan generación de malignos? Que son matrices estériles, que no le dan hijos a Dios. Recuerde que también ya vimos como una enseñanza, la segunda epístola de Juan, porque recuerde que hay 3 cartas, y la segunda epístola, Juan dedica esa epístola, claro, a toda la iglesia, la palabra está viva, pero en su momento a una señora, que dice, a la señora elegida y a sus hijos, que me gozo y me alegro que algunos de tus hijos estén en la verdad. Una señora es aquella que se ha desposado con Cristo. Una iglesia que terminó un discipulado, o alguien que terminó un discipulado y que Cristo Jesús, en ese momento, por haber muerto al mundo, por estar en la cruz, por haber amado al Padre, ahora dice, ok, te hago mi esposa para que ames al prójimo y me des hijos, espiritualmente hablando. Entonces, esas iglesias están estériles, se están multiplicando los orcos. O sea, digo orcos porque hay una película, o libros más bien, perdón, no tanto la película, sino libros de un autor cristiano que saca El Señor de los Anillos, los Hobbit, que es cristiana, como Narnia, que tiene mucho simbolismo, porque los orcos representan los demonios y la lucha de la luz con las tinieblas. Entonces, se están multiplicando los hijos del diablo, hermano, disfrazados de luz. No, yo para encontrar hijos de Dios el día de hoy, verdaderamente espirituales, hay muchos que se dicen, pero ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que son espirituales. Bueno, entonces la sanguijuela es lo que enseñan, ¿verdad? No dan hijos a Dios. Número 2. Y la tierra que no se sacía de aguas. De igual manera, estos predican las sanguijuelas, una tierra, un campo, que es el mundo, como lo acabamos, que es el Seol, donde no hay agua, espiritualmente hablando. La lluvia espiritual que nos da la cosecha, que nos da el trigo, que nos da el pan. La lluvia y el agua que Cristo Jesús dijo, dame un vaso de agua. ¿Cómo tú siendo judío me pides un vaso de agua a mí que soy samaritana? Y que le dijo Cristo, si tú supieras quién te está pidiendo el vaso de agua, tú me pedirías, dame de esta agua, porque de esta agua que yo doy, salta hasta vida eterna. Entonces, el agua, bendito hermano y bendita hermana, es el razonamiento y la exhortación a inclinar nuestros corazones, a cumplir los mandamientos. Ese es el agua. Esa es la verdadera comida y el agua. Recuerde que dice la palabra, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Pero imagínense la tierra de Egipto, el mundo donde no hay agua. Pues es un desierto, no hay vida, están sin pan, están en sequía.
Y es lo que predican, porque ahí no hay quien amoneste, quien exhorte, quien redarguye, quien exija, quien habla con autoridad, quien les diga, salgan del maldito mundo, ya basta para hacer lo que agrada a los gentiles, ya basta el tiempo pasado para haber hecho tanto pecado, ya basta de la idolatría. No hay. Entonces, la tierra que no se sacía de agua. ¿Sí? Tuvieron el agua, tuvieron la exhortación, pero desperdiciaron, hermano, el agua. No dieron un fruto. Y el fuego que jamás dice basta. Porque precisamente todo lo que predican la sanguijuela y sus dos hijas es el mundo donde está el fuego. Empezamos con el Seol, ¿verdad? Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que toda esa sabiduría que parece derecha, que parecen caminos derechos al hombre, pero al final está la muerte, están muertos, están consumidos, es el fuego del diablo. Viene a quemar lo que nos trajo Cristo Jesús. Y recordemos que también hablamos de un rey, de un Dios que tiene un fuego que nos alumbra, un fuego que consume y hace cenizas las cosas del diablo, que es el Espíritu Santo de Dios, para darnos vida. Así que 2 reyes, 2 espadas, 2 fuegos. Y el fuego que jamás dice, ya basta, porque se pasan años y años y años predicando lo mismo. Y así, bendito hermano y bendita hermana, vuelvo a repetir, desde hace 2000 años hasta el día de hoy, no se ha terminado la prevaricación, no se ha terminado la mentira y el engaño. Dice en el versículo 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquean y lo devoran los hijos del águila. Bien, el ojo que escarnece a su padre. Hablando del ojo, simbólicamente el ojo espiritual, en el momento que dejamos de ser carnales, que crucificamos nuestra carne, de igual manera el ojo de carne, que no se sacea de codiciar, de envidiar, y no se sacea de ver las cosas que trajo Satanás, carros, dinero, tecnología, moda, vacaciones. Ese ojo, por fe, en el bautizo me lo sacó Cristo Jesús, por fe. Y me puso un ojo que no es carnal, me puso un ojo espiritual que en Efesios nos da a entender que el ojo espiritual es el entendimiento y poder discernir las cosas que no se ven. Como también lo dice en Colosenses capítulo 3, versículos 1, 2 y 3, que si verdaderamente resucitamos, busquemos las cosas de arriba, las cosas que no se ven, las cosas incorruptibles. Pero el ojo de carne ve las cosas de aquí abajo. Ahora, el ojo que encarnece a su padre. Bien, yo, mediante la fe y mediante el poder de Dios, Cristo Jesús me dio la cruz y me dio un poder para crucificarme y ser un ser espiritual, pero por el engaño de Satanás, por el engaño de alguna de estas mujeres o de una sanguijuela, ¿verdad? O de este tipo de congregaciones de ramera, como lo hemos visto en la Biblia, de la mujer extraña, me incita y me seduce y me engaña por la incredulidad de la bendita palabra y por dejarme llevar, me convierto en carne, así como en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en el momento que se me predicó el evangelio y me sumergí en el agua y salí, y así en un instante recibí la resurrección y la espiritualidad. De igual manera,
en el pecado, paga un salario y viene automáticamente destrucción. Ahora bien, me quedo siendo un ser carnal y mi ojo va a buscar las cosas de aquí abajo y voy a encarnecer al Padre, porque el Padre me dio un ojo para no ser de carne, sino para ser espiritual. Ahora, el ojo que escarnece a su Padre y menosprecia la enseñanza de su madre. Aquí está la contestación. ¿Por qué me voy a convertir en un ojo carnal y voy a menospreciar al Padre? Porque la madre, que es la iglesia, que me enseñó el camino, me enseñó la cruz y menosprecié. Porque dije, tú eres esta palabra, ¿quién podrá aguantarla? Y me bajaron de la cruz y menosprecié las lágrimas de esa madre, las súplicas de esa iglesia, y me volví en un ser carnal. Y claro que al volverme en un ser de carne y tener un ojo de carne, me vuelvo aborrecible para Dios y menosprecio, hago afrenta al Espíritu de gracia, como dice en Romanos capítulo 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y son enemigos de Dios y no pueden hacer algo agradable para Dios, porque carnalmente es imposible. Por eso la palabra de Dios me dice, si tu ojo te es malo, sácatelo. Más vale que entres sin un miembro a que todo tu cuerpo sea echado al lago de fuego. Entonces, el ojo que encarnece a su padre y menosprecia a su madre, fíjese bien lo que dice, ponga atención, todo con silencio. Los cuervos de la cañada. Bien, los saquean. ¿Hay algunas citas bíblicas en el Antiguo Testamento donde cuervos sacaron los ojos y se comieron los ojos de personas? Ahí está también, por ejemplo, el panadero en los tiempos de José el Soñador y el copero. Habla de cuervos. Y los cuervos simbólicamente representan a los hijos del diablo, a Satanás. Ahora, esto no es para que nosotros aborrezcamos algún animalito y no transquiversemos la doctrina y los ejemplos que pone Dios de matar una viborita de agua, una serpiente que no es venenosa, y decir, es Satanás, o bien un cuervo o un búho, y decir, no lo voy a tener en mi casa porque es del diablo. Hermano, no. Digo, no debemos de tener animalitos en las casas, yo soy enemigo de eso. Pues ese es otro tema. Pero habla, por ejemplo, de figuras talladas. A mí me gustan mucho las tallas de madera, no los ídolos, mucha atención, ¿sí? Porque a mí me gusta mucho la madera, trabajar la madera. Me gustan las tallas de madera. Entonces, yo puedo hacer un búho de madera, puedo hacer un cuervo de madera. Son animales que yo los veo y pues glorifico la grandeza del Padre en cada árbol, en cada animal, en cada que veo. Su maravillosa extensión y lo maravilloso. Pero ahora que Dios ponga ejemplos y comparativas como el puerco, como el perro, ¿verdad? En este versículo, el cuervo, sobre todo los cuervos, hablan de una cañada. ¿Qué representa una cañada? Una cañada representa un cañón, algo profundo. Entonces, simbólicamente, habla de los demonios, habla de Satanás. ¿Qué va a pasar con mi ojo espiritual que me trajo Cristo? Pues va a venir los demonios, y por haber despreciado la enseñanza de mi madre y haber ido en contra de mi padre, van a sacarme los ojos espirituales, como este rey también en el tiempo de los reyes, el último rey que fue pecador, Acab, que le sacaron los ojos y miró cómo, antes de sacar sus ojos, miró cómo sus hijos murieron. Así también como a Sansón se le sacaron sus ojos. Entonces, Dios nos habla que cuando los cuervos de la cañada vienen y me sacan los ojos por pecador, entonces viene
ese proverbio en donde Jesús me va a decir, ciego guiando a ciegos. Dicen que tienen ojos, pero no ven. Dicen que tienen oídos, pero no oyen. Entonces, voy a hacer uno más, que ya no tenga el ojo del entendimiento, porque el ojo espiritual es el entendimiento de las cosas espirituales, el entendimiento del lenguaje espiritual, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero cuando me quedo es porque ya los demonios saquearon esos ojos que Cristo Jesús me dijo, cuida tu vida, cuida lo que te di. Bien, y lo devoran los hijos del águila. Y sí, aquí también, ¿verdad? Hay dos animales que representan a Dios, a Satanás. Agua. De igual manera, hay águilas, hay una especie de águilas que son carroñeras. Entonces, los hijos del águila, que igual representan también, pueblo del adversario, vienen y devoran, como Cristo Jesús dijo, ¿verdad? Tu alimento va a ser el polvo. Entonces, yo en el bautizo dejé de ser del polvo, con el agua, porque antes de que viniera Cristo, pues por más de 6,000 años el planeta Tierra, hablando de los seres humanos, estuvo sin agua, estuvo en sequía porque el agua la representa a Dios y nos convertimos en polvo, porque un campo donde no llueve por 7, 8, 10 años se convierte como en un desierto, en polvo, en arena. Ahora, vino Cristo Jesús, nos trajo el agua y ese polvo se convirtió en lodo y en ese lodo se puso una semilla y se dio vida con el agua. Pero ¿sabe qué? Bendito hermano y bendita hermana, pues ahora sí que sin el agua se queda uno sin vida, se queda uno muerto y entonces viene la serpiente y se alimenta del polvo y nos viene a devorar. ¿Y cómo nos devora? Que utilice nuestros cuerpos para deleitarse Satanás y sus demonios en todo pecado, alejándonos de Dios y estando en el mundo, estando en fornicación, estando en adulterio. Como la palabra de Dios dice, el pueblo se levantó a comer y a beber. Ahora, ya vimos las sanguijuelas. Dice, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco la cuarta sé. Vamos a ver, aquí, muy importante. Ahorita le voy a explicar, bueno, me voy a adelantar un poquito para poder explicar este versículo. La bendita palabra de Dios nos enseña que para poder tener acceso a la verdad y que Dios no nos ponga un velo o nos oculte su bendita palabra, hay un precio. Nos enseña que su palabra tiene sellos en Apocalipsis y que los sellos son abiertos por Cristo a quienes están en la cruz. Como dice también en Corintios, lo que ojo nunca vio, lo que oído nunca ha oído, lo que no han subido al corazón del hombre son los que mi Padre ha preparado para los que le aman, para los que tomaron la cruz. Ahora, ¿quiere usted tener revelación? ¿Quiere usted tener entendimiento? ¿Quiere usted tener vista? Se necesita vida y se necesita que Dios y Cristo Jesús nos den el entendimiento y nos pongan esta bendita palabra en el corazón y no nos las oculte, porque así como Cristo Jesús y Dios quitó el velo cuando Cristo Jesús murió en la cruz y rasgó el velo de arriba hasta abajo que estaba en el templo, mostrando que ya Dios no se iba a ocultar, que Dios se iba a llamar Emmanuel, Dios con nosotros, y que nos iba a revelar todo a los que le amaran. Así de igual manera, a los que no aman a Dios y a Cristo, les pone un velo y los deja en ignorancia. Es lo que vamos a aprender, bendito hermano y bendita hermana. Por eso, algunas ocasiones me decía algún hermano, oye hermano, ¿cómo es posible que no se den cuenta? ¿Cómo es posible que no entiendan? Le digo, es una ley de Dios, hermano. Tú dale gracias a Dios que tienes entendimiento, pero bíblicamente ellos se quedan trastornados.
Bíblicamente se quedaron sin la cabeza de Cristo, se quedaron, y es verdad, hermano, no es una fábula, porque cosas que nosotros decimos amén y entendemos, por más que se les explique a un muerto o a alguien que no, Dios no le quiera dar entendimiento, no se puede. Ahora de esto vamos a ver, fíjense bien. Hay 3 cosas que me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. Vamos a hablar para el que no es merecedor de esta palabra, aunque escudriña, aunque lea, aunque haya leído la Biblia 20 veces, mire lo que dice. El rastro del águila en el aire. Pues sí. Un águila que haya pasado por el cielo hace 5 minutos y yo salga, y me dijeron por aquí pasó un águila, pues yo voy a decir hasta que no la vea, porque pues no hay rastro. Un elefante puede dejar en el lodo huellas, una culebra puede dejar en la arena huellas, un venado puede dejar huellas, pero un águila en el aire no deja huella. Número 2. El rastro de la culebra sobre una peña, no sobre la arena. Sobre una peña es sobre la piedra. Sobre una piedra, tampoco. Yo le dije, en la arena, o en la tierra, o en el polvo, una culebra puede dejar la huella. Pero en una peña, en una piedra, no deja huella. Y el rastro de la nave en medio del mar. De igual manera, pasa un barco, sí, abre las aguas en un momento, cuando se ve, pero después de 5 minutos, ¿por dónde pasó? No dejó rastro. Dice, y el rastro del hombre en la doncella. Sí, de igual manera, ¿verdad? Cuando alguien engaña a la esposa, cuando la mujer está concienticiada y conscientemente en tener una relación ilícita, una virgen, una doncella que quiere entregarse a un hombre y lo haga secretamente a sus padres, no hubo rastro. Podemos engañar. Yo puedo decir, diciendo soy doncella, sobre todo en aquellos tiempos cuando todavía no habían la tecnología para poder saber si alguien era doncella o no era doncella. Bueno, así, bendito hermano y bendita hermana, vuelvo a repetir lo que esto se va a significar. Por más que usted lea si es pecador o yo, por más que yo busque, por más que vaya los domingos, por más que dedique 1 o 2 horas diarias a la palabra, con pecado, me es oculto todo. Hay un precio para poder tener esta bendita palabra en el corazón, y es sinceridad. Por eso dice aquí, fíjese bien, el proceder de la mujer adúltera es así. Y sí, ya nos habla, ¿verdad?, que el pecador le va a ser oculto esto, que al pecador no se le va a dar revelación. Y aquí pasamos a la enseñanza también de la mujer adúltera. Ahora, ¿quién es una mujer adúltera? Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, yo soy llamado como discípulo, amén, gloria a Dios, usted también, como discípulo, y si yo desobedezco y amo más las tinieblas, soy fornicario. Pero si yo, como discípulo, terminé un discipulado y recibí el pacto del ministerio, el segundo bautizo, que es por imposición de manos, y es el ministerio, y es dado por Cristo, no con un diploma, no con una escuela teológica, sino con una vida de pruebas y de sujeción y de amar a Dios. Y tuve el privilegio de llegar a ser la mujer de Cristo, como hace rato se lo decía, que para poder llegar a ser su mujer y darle hijos se necesita haber terminado el discipulado. Entonces, como iglesia, como siervo y como ese pacto, si yo me dejo engañar y regreso al mundo o alguna concupiscencia, me llaman adúltera.
Y aquí está hablando de las iglesias que alguna ocasión estuvieron bien. Porque yo le digo, y voy a decir nombres que ya están muy quemados, ¿verdad? Y que muchos también lo siguen. Pero Adrián Romero, Marcos Witt, Alducin y muchos otros que en su tiempo estuvieron bien, que en su tiempo fueron hombres y ejemplos que imitaron a Cristo, ahora son una mujer adúltera. Entonces, el proceder de la mujer adúltera es así, fíjese bien, con simbolismos. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Ahora, todo con simbolismos. La palabra comer, bíblicamente y espiritualmente, es el pecado, hacerle caso a Satanás como lo hemos visto, o hacerle caso a Dios. Acuérdense que desde el jardín del Edén, Dios le dijo a Adán y Eva, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, ese día morirás. El día que comas, dijo. Y en la Biblia no aparece manzana, ni durazno, ni pera, ni nada. La palabra comer bíblicamente es la acción de practicar un mandamiento, ya sea de un señor o de otro señor. Hay dos señores, uno llamado Satanás y otro llamado Cristo, que es el pan de vida, y que él dijo que el que comiera de este pan nunca iba a morir. Pero nos dijo que no comiéramos de lo leudado, no comiéramos del pan leudado, que no comiéramos porque esa doctrina o ese pan nos iba a hacer morir. Ahora, ¿qué es comer? Comer es que tengo dos voces, una que me dice carga la cruz, una que me dice muere el mundo, y otra que me dice no es cierto, Dios es amor, si puedes hacer esto, Dios te ama. Ahora bien, aquí está la incredulidad, porque si yo en la bendita palabra viva se me está dando un mandamiento y aún así soy incrédulo, bueno, voy a comer sabiendo que estoy transgrediendo la ley de Dios, y llego a la congregación, me limpio la boca para que no me cachen que fui a comer puerco, que fui a comer vómito, que es el mundo, que es el pecado, y llego como los fariseos, hipócritamente, a poner cargas, pero no a llevarlas, y a haber pecado sin que me vean. Porque este tipo de congregaciones es así. No nos vamos muy lejos, bendito hermano. Voy a poner un ejemplo de miles de iglesias cristianas. Pare de sufrir, la luz del mundo. O sea, ¿cuántas veces el representante venía con pecado, violando niños, teniendo relaciones ilícitas, y venía a dar la palabra y se limpiaba la boca de esa comida inmunda que había comido y aparentaba ser un apóstol de luz? Hasta que, porque está en la cárcel. Igual su padre también fue igual. Y no, estoy poniendo un ejemplo de muchos, para que podamos entender esta bendita palabra. Son hipócritas. Y se jactan de ser hijos de Dios, que no pecan. Bueno, palabra de Dios entonces dice, el proceder de la mujer adúltera es así, come y limpia su boca y dice, yo no he hecho maldad, yo soy santo. Bueno, por tres cosas se alborota la tierra, y la cuarta, ella no puede sufrir. La tierra somos nosotros, bendito hermano y bendita. Recuerde, la bendita palabra dice que nosotros fuimos sacados del polvo y que cuando nos bautizamos nos volvimos tierra, que nuestro cuerpo bíblicamente es barro, estamos en las manos del alfarero. Ahora, el alboroto, aquí vamos a ver, porque Cristo Jesús y Dios vienen a poner un orden. La mujer adúltera, la extraña, los impíos vienen a alborotar, como le voy adelantando, como lo vimos en el libro de los Hechos, a los que han dado un seguimiento. Llegaba un hijo de Dios, un siervo de Dios, como Pablo, Pedro, a predicar la verdad en algún lugar, y creían, y llegaba la oposición siempre y alborotaba. Así dice, y hubo gran alboroto, gran alboroto.
con los opositores de la cruz, de Cristo. Ahora, por tres cosas se alborota la tierra y la una, la cuarta no puede subir. Por el siervo, cuando reina. Y sí, la primera, el siervo. Cuando alcanzamos la bendición de amar a Cristo y la bendición del segundo bautizo, pero nosotros no reinamos. El que reina es Cristo. Y el siervo siempre se debe de presentar como un sirviente. No transgiversar la palabra con los dones de apóstol que engañan a la gente para enseñar que un apóstol o un pastor es un rey. Y lo tratan como un dios. Eso es idolatría. ¿Por qué? Un verdadero siervo siempre debe de humillarse y de poner los pies en la realidad y decir, soy un sirviente de Cristo. Y recuerde, la ovejita es más para Cristo y para Dios que el siervo. Porque el siervo ya fue hecho, ya fue moldeado para dar un servicio. Ahora, si yo, porque es un veneno de Satanás, si yo como siervo, me dejo morder por la serpiente y empiezo a sentirme rey, entonces ya vino la altivez, ya vino la soberbia, me van a gustar, como les gustaba a los fariseos, las adulaciones en la plaza, los primeros lugares, que me aplaudan, los reconocimientos, y estoy usurpando el lugar de Cristo Jesús. Hola, aquí está. Cuando se jacta, cuando es mordido un siervo de Cristo y cambió la gloria y la humildad por la altivez y la soberbia, pues en vez de traer una edificación a la iglesia, ese tipo de siervo va a alborotar a la congregación. También por el necio, cuando se sacía de pan. Ni de igual manera. ¿Sí? Hay dos panes, hay dos comidas. La de Satanás, hay dos mesas. Recuerde que vimos también en algún proverbio. Y cuando algún señor te invite a comer y te ponga mesa, pon cuchillo a tu garganta y mira bien lo que tienes por delante y no comas. Entonces, un pan leudado, un pan engañoso, que es la sabiduría de Satanás, ¿sí? Y el necio, el que no creyó, el que tuvo un mandamiento por Cristo y por Dios y dijo, no lo hago y sigo haciendo esto, ese es el necio. Y recordemos que dice en 1 Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, así lo dice, y el que practica el pecado es aquel que se le da el conocimiento y aún así dice, no, esto está bien. Bueno, y fíjese bien, ¿por qué son necios? Porque extrañan la carne, las ollas de la carne, extrañan el pan de Satanás, extrañan la mesa de Satanás y van y se sacian. Y le dan de comer a las concupiscencias de su carne. Por eso Pablo decía, porque yo golpeo mi carne, o sea, mi carne me pide que coma, ¿sí? Yo no voy a negar que la mesa de Satanás sea antojadiza, claro que sí, en la carne, pero para eso tengo un fuego, para golpear mi carne y ponerle servidumbre, para decirle no, para controlar mis miembros. Pero la falta de fe, o ser como la esposa de Lot, de estar extrañando y de estar volteando para atrás, o bien ser como el primer pueblo que hizo un becerro de oro y se sentó a comer y a beber. Ese es el necio. Ahora, cuando se sacia de pan, pero del diablo. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que sí nos dice la palabra de Dios. Ok, ¿extrañas la mesa del diablo? ¿Extrañas ese pan? El mismo Dios te dice, adelante, te voy a dejar saciado, como lo hizo con el primer pueblo que sacó de Egipto, que lloraban y decían, el maná, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Extrañamos las ollas de carne, bácale el maná. Ok. Les dijo Dios, ¿no quieren lo espiritual? ¿No quieren este camino? Ok. ¿Qué? ¿Mandó traer una parvada
de codornices hasta que se saciaran y aún tenían la carne entre sus dientes cuando los mató Dios. Entonces, sí, hermano, Dios permite que si yo quiero la mesa de Satanás, va a dejar que me atasque y que me sacie de ese pan. Bueno, y dice también en el 23, 3 cosas alborota la tierra. Recuerde, entonces, persona, pastor o representante que esté comiendo del otro pan, alborota la tierra. Y por la mujer odiada cuando se casa. Y por la sierva cuando hereda a su señora. Bueno, por la mujer odiada cuando se casa. Pero mira, hermano y hermana, yo le voy a decir algo. La mujer odiada, ¿por quién? ¿Quién me puede odiar? Como mujer. Porque yo me puedo ir a casar con el otro, que es Satanás, con el otro rey. Porque recuerde que la mujer generalmente se va y se casa con los ricos. Yo conozco mujeres jóvenes de 18, 19 años muy guapas que se iban a casar con señores de 50 años por el dinero y por las riquezas. Así también es Satanás, ¿eh? Y siendo la mujer de Cristo, yo me puedo ir de prostituta y de ramera a hacer pacto con Satanás y yo le voy a decir que Cristo Jesús me da carta de repudio. Porque la única manera en que Cristo Jesús anula el pacto del matrimonio que tengo, que es el segundo bautizo, es por adulterio o por fornicación. Así que yo fornico, yo me voy al mundo, yo me voy al otro pan y voy a ser odiada por Cristo. Y cuando me odia, me quita la cabeza, me quita el espíritu y me deja con el otro. Ahora, por la mujer odiada, entonces, esa mujer que ya no tiene a Cristo, va a alborotar la tierra cuando se casa con Satanás, cuando hace pacto con Satanás, y por la sierva cuando hereda su señora. Ahora, de igual manera, estas señoras, este tipo de iglesia, cuando una sierva hereda por esa iglesia y una disque sierva, ¿verdad?, que salió de esa iglesia y la enseñaron de la misma manera a engañar y le enseñaron a hacer también un diente con cuchillos y una muela con espada, bueno, también cuando ponen esa señora, ese tipo de iglesias, pone apóstoles, pastores, maestros, con escuelas teológicas, es para alborotar la tierra. Son siervos, no de Dios, no de Cristo, son siervos de Satanás y de los falsos apóstoles y de las falsas congregaciones que hay ahí. Dios, bendito hermano y bendita hermana, nos habla con diversidad de ejemplos simbólicos. Y vuelvo a repetir, siempre va conllevado a lo mismo esta bendita palabra. El fruto de Dios y el fruto de los que no cumplieron con el pacto de Dios. Se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Se ha terminado esta enseñanza. Si Dios los permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 85. Así que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Gracias.